Bueno, ante todo, buenos días. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Hoy día vamos a hacer Romanos capítulo 5. La vez pasada vimos cómo había sido la vida de Abraham, ¿no? Y que en sus obras él ni siquiera Abraham podría haber sido justificado por lo que él hizo. Al contrario, vimos que él cometió muchos pecados y a pesar de eso lo vemos en el Antiguo Testamento, él fue justificado por la fe, ¿no? Por la fe sin ninguna obra. Y así como Abraham es justificado por la fe, y solo por la fe, nosotros actualmente podemos ser justificados bajo esa premisa en la que Jesucristo, con su muerte, con su resurrección y a través de Él y solamente de Él podemos nosotros ser justificados para Dios, para poder alcanzar esa salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar en oración para poder continuar con el capítulo 5 de Romanos. Em, Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te entregamos, Señor, este día para que tú pongas en nuestro corazón lo que quieres que entendamos, Señor, que sean tus palabras, Padre Santo, lo que las cosas que nosotros vamos a escuchar hoy día, que tratemos de reflexionar, de entender, de poder profundizar más en ti, en tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre amado, porque tenemos este tiempo precioso, y te pedimos que puedas siempre estar tú en primer lugar para nosotros, Señor. Te doy gracias por todas tus bendiciones y todas tus pruebas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver Romanos 5. Ya vimos anteriormente que Romanos es una carta que escribió Pablo desde Corinto, se dice, a la iglesia de Roma, ¿no? En Italia, la iglesia de Roma, donde habían cristianos, los primeros cristianos judíos, probablemente judíos, y habían formado ahí una iglesia. Pero hasta este momento no había ido aún ningún apóstol, ni tampoco algún representante de la primera iglesia. Por lo tanto, Pablo estaba queriendo ir a Roma hace ya bastante tiempo, pero al parecer no había sido posible, ¿no? En algún momento llegará, pero hasta ese momento no ha podido ir y él les está escribiendo esta carta para poder explicarles algunas de estas verdades increíbles de las que Pablo ha podido tener revelación a través de Jesucristo y que él tiene que de alguna forma sustentar con las escrituras, ¿no? Porque sabemos que él podría haber inventado cualquier cosa y bueno, pues no, si es algo un poco coherente, ya va que la gente puede estar creyendo en eso, pero los judíos, o sea, convencer a un judío de que Pablo está diciendo la verdad es bastante más difícil que a una persona cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen una tradición muy arraigada en la escritura, en memorizar la escritura, en cómo es que se interpretan este Antiguo Testamento. Y es por eso que Pablo acá tiene que explicar cosas muy profundas y también es importante saber que se van a dar cuenta que a lo largo de la carta él se va haciendo unas preguntas que es probable que un judío se las pregunte, ¿no? O sea, es como si él se anticipara a esas preguntas que de hecho van a estar en la mente de estas personas judías y él se anticipa a estas preguntas haciéndose un autocuestionamiento durante la narración de la carta y respondiendo a esas preguntas, ¿sí? Entonces van a darse cuenta que a veces es como si estuviera hablando con un judío,
Realmente es él mismo que está autopreguntándose cosas para poder esclarecer un poco el panorama de lo que él quiere explicar en una verdad teológica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y dice, resultados de la justificación. Ustedes ya saben que esos subtítulos normalmente no están en las Biblias, solamente están ahí por algo más de estudio bíblico, ¿sí? Dice, Romanos 5, justificados. Justificados quiere decir justo, pues por la fe, ¿no? Otra vez lo vuelve a reiterar, porque ya vimos que en el capítulo anterior estaba hablando de Abraham y todo lo que había hecho y que al final lo que le contó por justicia no fueron sus obras, sino su fe, ¿sí? Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que están haciendo el ejercicio de subrayar estos pasajes donde dice que Cristo es nuestro Salvador y que por Él somos justificados en la fe, si quieren pueden subrayarlo en este momento para que se den cuenta cuántas veces en la Biblia está escrito esto. Y vamos, que si está tantas veces escrita de esta manera, es algo muy, muy, muy importante de que nosotros podamos entender y escudriñar y profundizar lo más que podamos. Entonces, por medio de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 1. Y esta expresión tenemos paz. eh, eh, la paz solamente se tiene cuando en algún momento ha habido guerra, ¿sí? No se refiere a como a una paz sentimental, ¿sí? Sino que estamos en paz con Dios, ¿no? No estamos en guerra, ¿no? A pesar, o sea, no estamos en guerra con Dios, porque cuando uno tiene el pecado, automáticamente tú estás en guerra con Dios, porque Dios no puede tolerar el pecado, entonces automáticamente tú te vuelves un enemigo de Dios. Así no lo quieras, porque yo sé que hay personas que abiertamente pueden decir, bueno, pero yo no tengo ningún problema con que Dios exista y esté ahí y ya, ¿no? No hay problema con eso. Eh, y no es que tú estés en guerra con Dios, porque muchas personas piensan en eso, ¿no? O sea, no estoy en guerra con Dios, directamente no me molesta. Probablemente pienses que es algo bueno, que de repente tus hijos pueden ser educados en, sí, en esto, en estas como que normas, ¿no? De buena conducta, por así decirlo, y ya, no tienes ningún problema con aceptarlas y ya está, pero no se refiere a eso, se refiere a que realmente nosotros no somos nosotros los que estamos en guerra con Dios, es Dios mismo en su justicia santa quien ha declarado esa guerra al ser humano, ¿sí? Y el punto es que Él te ha declarado la guerra porque no puede estar, no puede tener, no puede ser partícipe del pecado. ¿Sí? Y ya lo vimos anteriormente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ningún ser humano va a poder tener comunión con Dios porque Él nos ha declarado la guerra, porque somos pecadores, ¿sí? Y solo podemos tener esa paz, y como les decía antes, no en un sentido sentimental, sino en algo más como profundo, ¿no? De repente un poco hasta incomprensible, pero sí se puede ver, ¿no? A través de nuestra forma de actuar para con Dios. Y esa paz solamente la vamos a poder lograr con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice acá, ¿no? Por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por quién? Versículo 2. También tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo que Él nos ha dado de poder ser justificados, en la cual estamos firmes. Firmes quiere decir que estamos manteniéndonos ahí, que nada nos mueve,
¿no? Que no somos como unas hojas que nos mueven dependiendo dependiendo de las situaciones, vamos moviéndonos para nuestra conveniencia, no, sino que nuestras acciones y todo lo que hacemos están firmes en esa fe, ¿sí? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nos gloriamos, quiere decir que no, alabamos, glorificamos, estamos glorificando que todo sea, o sea, que todo que todas nuestras acciones, que todo lo que somos nosotros sea para la gloria de Dios, ¿sí? ¿Y qué cosa es la gloria de Dios? Porque lo vimos la vez pasada. La gloria de Dios son los atributos de Dios, las cualidades de Dios, esas cualidades que Él revela, ¿no? Nos hace verlo, se ha revelado al ser humano, nos hace entender de alguna forma cómo es Él a través de todo lo que sucede y bueno, pues y todo lo que sucede, ya sea bueno o malo, ¿no? Dice en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que eh, Él a través de todo lo que sucede, como les decía, sea bueno o malo, y en este caso eh, ya sabemos que es más fácil que nos pasen cosas buenas y nosotros glorificar a Dios, pero cuando nos pasa algo malo, ¿no? Tribulación, dice, tribulación quiere decir problemas, ¿no? Estos problemas van a producir paciencia. Y la paciencia es la capacidad de mantenernos firmes bajo esa presión, sin darte por vencido. Entonces, por eso dice que hay que estar firmes, ¿no? Esos problemas van a fortalecer tu carácter, ¿sí? Y eso va a hacer que tú seas paciente. Y esa paciencia eh, dice que produce prueba, pero no, ah, no una prueba como las pruebas que nos pone el Señor, sino esta capacidad de que tiene el ser humano de poder demostrar eso, ¿sí? O sea, es como cuando se dice que se somete a prueba algún metal para ver su dureza, por ejemplo. Entonces, se refiere a esa prueba, ¿no? Es la capacidad que nosotros tenemos de afrontar esta, este problema, ¿sí? Y eso nos da esperanza. Esperanza, ¿qué significa esperanza? Esperanza es confianza. ¿Confianza en quién? En Dios, porque Él debe ser glorificado de todas las formas posibles, incluso en nuestras debilidades, incluso en nuestros problemas, incluso en las cosas malas, feas que nos pasan, Él debe ser glorificado. Y esa confianza que nosotros tenemos hacia la gloria de Dios es la fe, ¿sí? Porque Él controla todo. Y dice que esa esperanza no avergüenza. Nosotros hablamos de esta no vergüenza cuando, por ejemplo, uno está pensando que va a pasar algo porque Dios está contigo en una forma positiva y a veces no es así y no se cumplen tus expectativas, lo que tú esperas de Dios, ¿no? Y de alguna forma tú puedes tomar dos caminos. O aceptas eso, ¿sí? Eso quiere decir que no te avergüenza, no avergüenza, o no lo aceptas, sino que estás en contra de eso que te ha ocurrido,
¿sí? De esa expectativa que tú tenías en que Dios iba a darte iba a darte como tú querías esa victoria, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con esa esperanza y esa esperanza no avergüenza, al final nunca va a ser malo lo que Dios haga contigo, a pesar de que para ti, de que tú pienses que es malo, Él nunca va a ser algo en vano, ¿sí? Dice, versículo 6 porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Los que están subrayando pueden subrayar eso más. Aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, versículo 7 apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿no? Mas Dios, o sea, dice que nosotros podríamos, incluso los seres humanos, morir por alguien, ¿no? Ya, podría ser incluso por alguien bueno, pero ¿morirías por alguien malvado? ¿No? Eso es lo que está diciendo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios, versículo 8 muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Pueden subrayar eso también. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vamos a terminarlo. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora esta reconciliación. Entonces estamos hablando acá que Dios demuestra su amor, se revela en amor, ese amor todopoderoso en que Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Y si Dios se ha manifestado de esa manera a los pecadores, si ha manifestado su amor de esa manera por los pecadores, ¿cuánto más, dice Pablo, por los que estamos ya limpios, ¿no? Por los que podemos tener comunión con Dios en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de los que son salvos por la fe, ¿sí? Entonces, esta guerra en la que estábamos entre el hombre y Dios es reconciliado, por eso dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa reconciliación es a través de Jesucristo. Ya no estamos en guerra, estamos en paz con Dios a través de ese sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a explicar algo que es muy importante para poder comprender esto que Pablo acaba de decir en un sentido, eh, otra vez tiene que sustentar, ¿no? De alguna forma en la escritura lo que está diciendo. Y vamos a ver ahora un paralelismo que hace entre Adán, ¿sí? Y Jesucristo para poder comprender mejor, porque cómo es que por un hombre entra el pecado al mundo, cómo es que por un hombre puede salir el pecado del mundo, ¿no? Entonces, vamos a verlo acá un poco para que tengamos el contexto. Vamos a leer versículo 12, ¿sí? Eh, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces nosotros leemos eso y dice que es un poco confuso, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco cómo es esto. Eh, lo que yo quiero explicar en este momento y hacer este paralelo es que em, Adán y Jesucristo, los dos, ambos, han nacido sin pecado, ¿no? Porque Adán nació sin pecado. Jesucristo nació sin pecado, debía nacer sin pecado para poder ser el sacrificio perfecto, ¿sí? Para poder pagar por ese pecado. Ahora, en la figura de Adán, esta figura que dice acá, Adán, el cual es figura del que había de venir, esta figura, eh, Adán es un representante de la humanidad, ¿sí? Un representante de, de, del ser humano. Y nuestro representante en la fe, ¿no? Es Jesucristo, que es justo y santo, ¿no? Y el representante de la figura del pecado, en este caso, es Adán. Y no es que el pecado original en sí mismo está en nosotros, como algo que tenemos que borrar, ¿no? A veces lo hemos escuchado decir en alguna iglesia por ahí que te bautizan para quitarte el pecado original. Realmente no es eso, porque el pecado original no está en nosotros o es algo como un pecado específico que debemos borrar, ¿no? Y, y es algo que está ahí. No es eso. Es la propensión, o sea, la propensión, la disponibilidad del cuerpo del ser humano al pecado que ha sido heredado en nuestra naturaleza actual, ¿no? Porque ustedes saben que cuando Adán fue creado, él no tenía esta naturaleza que tenemos nosotros ahora. Era otra, ¿sí? Era otra. Ellos, Adán y Eva, Adán en este caso, no moría, no se enfermaba, no era como este mundo ahora, este mundo de ahora no es como el que fue creado en el principio, no con todo, ¿no? Ni, ni tampoco los animales y las cosas que están en él. En el momento en que Adán se, se rebeló contra Dios, o sea, se pecó, ¿sí? O desobedeció. En ese momento, todo fue maldito, toda la creación fue maldita por el pecado de Adán. ¿Y cómo es esto posible? Porque uno dice, bueno, pero yo no tengo la culpa, ¿cómo es posible? ¿No? Y les voy a pedir que tengamos un poco la mente abierta en el sentido de que es como cuando claro, nosotros lo podemos hacer con ejemplos de la vida diaria de nosotros, de nuestra cotidianidad terrenal, pero yo sé que esa figura puede ser en algo más, en un ámbito más, en otro plano, no sé, en otra, eh, em, en un plano distinto, no sé, ¿no? Es como cuando un presidente declara la guerra a otro presidente, ¿sí? Entonces, un presidente declara la guerra el presidente de un país declara la guerra a otro país y todos los pobladores de ese país estarán en guerra, ¿sí? Así ellos no hayan tenido nada que ver con ese conflicto. Y no solo eso, sino que repercute a lo largo de la vida de esas personas y de las generaciones de esas personas, ¿no? Entonces, eso, el representante de la raza humana, del, del ser humano, fue Adán. Y él es el responsable,
de alguna forma, de que nosotros tengamos esa naturaleza que tenemos ahora, que nosotros enfermemos, que nosotros muramos, que nosotros estemos en un mundo caído, ¿no? Por eso dicen el mundo caído, es eso, es porque todo el mundo fue maldito a través de esta transgresión que hizo Adán. Y muchos pueden decir, ¿y por qué Adán y por qué no Eva? ¿No? Porque la que comió primero el fruto fue Eva. Y realmente Eva, si ustedes van a Génesis, ya lo pueden leer después, 3 14 15 y también lo pueden ver en Primera de Timoteo 2 13 14 dice que Eva fue engañada, ¿sí? Fue engañada por la serpiente. Y, pero Adán desobedeció con pleno conocimiento, ¿sí? Él decidió hacer eso, con pleno conocimiento lo hizo. Y su decisión afectó a toda la humanidad, toda la raza humana, ¿no? Y por eso es que a través de él entra el pecado. Y a través de ese pecado reinó la muerte, porque ahora morimos, ¿sí? Antes, ¿cómo serían los partos? Pero después del pecado, Eva iba a parir a sus hijos con dolor. Antes de eso, no, ¿me entienden? Entonces, hay ciertas reglas en esta parte espiritual, en esta parte, en este plano en el que ellos estaban, que se rompieron cuando Adán hizo eso, ¿sí? Entonces, eh, podemos ver cómo es que este, esta transgresión fue dada a todos los seres humanos y cómo Dios iba a permitir que ese pecado que afectó a toda la humanidad saliera de toda la humanidad. No solamente un pecado, el pecado original, sino todos los pecados de todas las generaciones, de todas esas personas que iban a pecar, porque él ya sabía que eso iba a pasar y él ya sabía eso, ¿sí? ¿Cómo es que lo iba a hacer? A través de Jesucristo, porque a través de él, de esa representante, que es el mismo Dios, a través de ese representante que es la figura justa, santa, porque también nació sin pecado, a través de él, en su obediencia, porque Cristo, a pesar de ser Dios, era humano. Él sentía, él lloraba, él sufría, le dolía, y él, a pesar de su humanidad, obedeció, obedeció a su Padre que está en el cielo y que era él mismo, él mismo era. ¿Sí? Por eso Cristo también debía decidir, estando aquí en la tierra, con pleno conocimiento de lo que tendría que sufrir. Y no estoy hablando solo de la muerte física horrible que tuvo, sino también de recibir esa ira todopoderosa de Dios. Por eso es que él suda sangre, no porque lo iban a crucificar, ¿sí me entienden? Porque ¿cuántas personas han tenido que morir de una manera más horrible y no han tenido tanto miedo si ya iba a resucitar? Es por eso, por esa ira de Dios que él iba a recibir en ese momento, no en no en este plano terrenal, de repente en algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ¿sí? Entonces, eso que él cargó, ahora sí se entiende, ¿no? Cuando dice, Cristo cargó los pecados del mundo, ¿no? Cuando dicen, y pagó por los pecados del mundo, es eso. Y es verdad, solamente que cuando tú lo entiendes en pleno conocimiento de lo que estamos viendo, o sea, es algo tan increíble que tienes que, para creer eso, tener fe, ¿no? Y ese sacrificio que él hizo nos llevó de muerte a vida, de la muerte a la que nos condenó Adán,
no solamente a la muerte física, con enfermedad y con todas las cosas que nos iban a pasar, sino que Él nos trajo a vida eterna, que después de esto vamos a poder tener esa vida eterna para la que en algún momento fuimos creados, ¿sí? Entonces, por eso van a escuchar también que a Cristo se le llama el postrer Adán. El primer Adán es Adán, el postrer Adán, postrer significa el último Adán, porque ya no va a haber ningún salvador más. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios si no es por Jesucristo. El postrer Adán es Cristo, ¿sí? Cuando ustedes escuchen ese paralelismo, es por eso. Y ahora vamos a volver a leer nuevamente esta parte para que se pueda entender, porque con ese conocimiento van a poder entender las palabras de Pablo aquí, ¿sí? Y otra cosa más, la ley, habla de la ley acá, se dio para hacernos dar cuenta de todo lo que pecábamos como un termómetro. Lo vimos la otra vez. La ley no se dio para ser justificados, porque la ley desde Adán hasta Moisés no existía. Y por eso lo pone acá. Pasado Moisés, Moisés que escribió la ley, él hizo eso, Dios permitió que eso ocurriera para hacernos dar cuenta de todo lo que estábamos pecando, para hacernos ver nuestra realidad, ¿sí? Cuando los seres humanos supimos para hacernos dar cuenta cuán muertos estábamos en esos pecados, en esos delitos que habíamos cometido, ¿no? Entonces, una vez que tú puedes darte cuenta que no tienes nada de bueno, ¿no? Que realmente todas las cosas que nosotros somos desde de todo, desde nuestros pensamientos y lo que hacemos, nuestras actitudes y todo lo que sentimos, pueden estar sujetos al pecado por esa herencia que hemos tenido, esa propensión que nos ha dejado Adán. Entonces, al nosotros verlo abiertamente con el termómetro de la ley, podemos tener arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento quiere decir que tú lo ves y sabes que eso está mal, ¿no? Pleno conocimiento que tus acciones están mal y cuán mal están. Y eso es lo que declaraba Juan el Bautista antes de que venga Jesús, ¿no? Llamaba al arrepentimiento. Claro, luego llegó Cristo para que pueda darnos ese regalo de gracia, la cual sobreabundó con su muerte. Eso lo vamos a ver después. Y dice, voy a volver a leer. Romanos 5, 12. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? Ahora sí se entiende, ¿no? Por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de Moisés, obvio, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿sí? O sea, donde no hay ley, tú no tienes cómo medir ese pecado. No hay cómo sentirte culpable, no hay remordimiento, no hay arrepentimiento, ¿sí? No obstante, pero eso no quiere decir que la ley no exista, ¿no? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte, ¿sí? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aún a estas personas que no tenían nada que ver con ese pecado que había cometido Adán o desobedeciendo, ¿no? El cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el postrer Adán? El que había de venir, Jesucristo. 15. Pero el don no fue como la transgresión. El don significa regalo.
el regalo no fue como la transgresión, como, o sea, el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, y es por él que somos justificados, el don no fue como la transgresión, no fue como el primer pecado. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es lo que explicábamos, ¿no? Entonces, por un pecado murieron muchos, pero abundó la gracia, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado eso por todos los pecados del mundo, ¿sí? Los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, dice Jesucristo. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. No sucede igual que en el caso de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia de Adán, para condenación. Pero el don, el regalo de Dios, el don significa regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, para que nosotros podamos justificarnos después de que Jesús venga. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es lo que hablábamos, ¿no? Reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es lo que acabamos de explicar. Solamente que ahora tiene más sentido, ¿no? Ya lo puedes leer y sabes de lo que estamos hablando. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Lo dijimos, el desobediente y el obediente, ¿sí? Pero la ley se introdujo, es lo que vimos al final, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿sí? ¿Y, y cómo es eso? Claro, porque si sin la ley no puedes ver el pecado, puedes hacer algo que se te ocurra y realmente no saber que eso está bien o mal, solamente tener esa ley de la que hablamos en el capítulo 1, en la que está escrita en nuestros corazones, ¿no? Sin algo que esté en pleno conocimiento de las personas que están mirando la Torá, por ejemplo, ¿no? Y a través de eso ya te vas dando cuenta que las personas realmente tienen más pecados de los que tú pensabas, que eso es un termómetro, ¿sí? Entonces ya no es que, bueno, pues puedes ver que hay gente que tiene, no sé, 36,5, otros 37, y tú pensabas que hasta ahí era bien, pero hay gente que tiene 38, 39, 40, ¿no? Entonces es de fiebre, digo, ¿no? Entonces es como ese termómetro que hace que sobreabunde, o sea, que abunde el pecado, ¿sí? Porque ya lo descubres, ¿no? Lo puedes descubrir con esas leyes. Entonces, en vez de nosotros tratar de cumplirlas, lo que hacemos siempre en nuestra naturaleza humana pecaminosa es transgredirlas. Y eso hace que abunde el pecado. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia.
¿Por qué? Porque Cristo vino y pagó por todos esos pecados. Sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, este regalo, reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso también lo pueden subrayar. Las personas que estén subrayando eh, esto que yo les decía la vez pasada, de poder subrayar todas las veces en las que la Biblia nos dice que Cristo nos ha salvado, que Cristo nos ha justificado, que es a través de Cristo por quien nosotros somos salvos y es a través de Él, su sangre y su sacrificio, por la que nosotros vamos a poder tener vida eterna, comunión con Dios cuando no estemos en este mundo caído. ¿Sí? Eso. Y no es a través de las obras, no es a través de, de que nosotros pretendamos ser buenos, porque no hay bueno, ni uno solo. No es a través de tus limosnas, no es a través de tu tiempo en ir a la iglesia, no es a través de absolutamente de tus oraciones, a través de absolutamente nada de lo que tú pienses que puedes hacer para ganarte el cielo, ¿sí? Ni ayunos, ni sacramentos, ni nada que pienses que que pudiera llegar a agradar a Dios de tal forma en que tus pecados pueden ser justificados y vas a salvarte. Eso es algo que no es bíblico, no está en la Biblia en ningún sitio, ¿sí? De lo que habla la Biblia es de la fe en Cristo Jesús, que por Él hemos sido rescatados, salvados de la muerte, y a través de Él y de nuestra fe en Él, sin nuestras obras, sin nuestras acciones, sin nada, podemos entrar libremente a tener comunión con Dios nuevamente. Entonces, eh, creo que hemos llegado hasta ahí, el capítulo 5 de Romanos. Es importante entender esto. Yo les animo a que puedan leer un poco más el Génesis, si es que pueden leer esta parte. Sí, también sería bueno para poder entender. Ustedes saben que en la Biblia, y antes no es como ahora, ¿no? Cuando uno escribe un libro y puedes poner todos los detalles, ¿no? Y ya pues haces tomos de tomos de tomos. En ese tiempo el papel, todo era tan preciado que no podían extenderse en cómo es estas cosas sutiles, ¿no? Y se van a dar cuenta que cada cada palabra que, que leen en toda la Biblia, no solamente en la Torá, en el Génesis, cada palabra en la Biblia es algo que debe estudiarse y interpretarse de una forma adecuada y ver, obviamente, con el contexto, ¿no? Porque podríamos inventarnos cualquier cosa sin fuera de contexto, agarramos una sola palabra, pero lo que voy es que es importante tener en cuenta esto porque a veces nosotros pensamos que esto puede tener errores, ¿sí? Y, y uno, bueno, pues antes yo me ponía a pensar y decía, sí, es probable, ¿no? Pero ahora yo tengo plena seguridad de que si hay algo que está escrito aquí en la Biblia, que en la que es la traducción correcta, la más fidedigna de lo primero que se escribió, yo pienso que la Biblia no tiene ningún tipo de error en ese sentido, es perfecta, ¿sí? Y lo sé porque Dios es todopoderoso y tiene nuestros cabellos contados y tiene
todo bajo control. Y no creo que nada ni nadie pueda detener su poder en querer decirnos las cosas a través de este libro. Así parezca que alguien lo ha manipulado, pienso que Dios prevalece siempre sobre eso, sobre lo bueno y sobre lo malo. Entonces, cada palabra es importante. Y nada, les animo a que podamos seguir la próxima semana ya con Romanos 6 para seguir con estas verdades un poco profundas, un poco intensas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat del WhatsApp o si no por aquí por el YouTube. Y bueno, para que podamos eh, conversar y también aprender entre todos nosotros. Vamos a cerrar en oración, amado Padre. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre mío, porque podemos entender un poquito de todas estas cosas maravillosas que tú has hecho, Señor, de tu gloria, Padre mío. Gracias por manifestarte a nosotros de esta manera, Señor. Te agradezco por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has dado este regalo precioso de poder volver a ti, Padre mío. Te agradezco y te pido que, que podamos eh, tener esta esto en nuestro corazón, esta inquietud de querer saber más de ti, de querer investigar más, de querer realmente conocerte, Señor, que no seas un extraño para mí, para nosotros que estamos escuchando esto. Te pedimos, Señor, que puedas poner eso en nuestro corazón, ese anhelo a través de tu Espíritu Santo, Señor, que vengas a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén.